Vamos a seguir, hermanos, vamos a seguir con esta serie que tenemos del Espíritu Santo, con la ayuda del Señor. El domingo pasado tocábamos 2 puntos, ¿cierto? La llenura del Espíritu Santo y manifestaciones del Espíritu Santo. Ahora, hermanos, traigo uno solo. No sé si será el último, dependiendo cómo vayamos, pero ahora tocaremos evidencias del Espíritu Santo. Evidencias del Espíritu Santo, ¿ok? Vamos a ir al libro de los Hechos, hermanos. Hay algunas historias interesantes que la palabra nos muestra, tanto de sus apóstoles, de sus discípulos, cómo esta gente cambió rotundamente luego de haber recibido al Espíritu Santo en sus vidas, hermanos amados. Y es importante que veamos algunas historias ya en la época de la iglesia, ¿verdad? Bueno, hermanos, Hechos capítulo 1, versículo 8. Es un versículo muy famoso que ni siquiera tengo que leerlo. ¿Lo conocen ustedes? ¿Qué dice? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces aquí hay 2 evidencias del Espíritu Santo según ese verso. ¿Cuál es la primera? Poder. Poder. Y la segunda, me seréis testigos, ¿verdad? La primera es poder. ¿Para qué? ¿Poder para qué? ¿Para gobernar? ¿Para mandar? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Poder para qué? Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder. La misma palabra griega, poder, amor y dominio propio, ¿verdad? Cuando la palabra, hermano, nos dice poder, es la misma palabra que usó Pablo en Filipenses 4:13. ¿Quién conoce Filipenses 4:13? Hasta Christopher lo conoce, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa palabra poder, hermanos, significa sujeción, dominio propio, autoridad sobre mí mismo para empezar. Y recibiréis poder para decidir hacer lo bueno, para decidir hacer lo correcto. Entonces la primera evidencia que esta mañana vemos es recibiremos poder. Claro, eso incluye, hermanos, orar por alguien más, lo veremos más adelante, echar fuera demonios, porque existe un mundo espiritual, terriblemente. El mundo espiritual es más antiguo que la humanidad, es más real que nosotros. Poder para orar. Jesucristo dijo, y pondrán sus manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Cosas mayores, dijo Jesús, podrán hacer. Que no las hayamos hecho es otra cosa. Tal vez nos falte un poco de fe, tal vez nos falten algunas cosas. Poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿Qué es un testigo? ¿Qué es un testigo? No de Jehová, ¿verdad? Alguien que da testimonio. Bueno, ok, la palabra original de esta testigo es mártir. Mártir. ¿Quién es un mártir? El que muere por una causa. En este caso, la causa del Evangelio. Hermanos, y me seréis testigos. Una de las evidencias del cristiano lleno del Espíritu Santo es que no tiene temor a que se burlen de uno porque uno cree en Cristo, hermanos. No tienen temor. Miren, hermanos amados, cómo esta gente se va para otros países, ¿verdad? Qué tremendo. Una de las causas del fracaso de la iglesia en la evangelización es la apostasía. Yo tengo un amigo que vino de Marruecos, de un viaje misionero. Estuvo 2 meses en Marruecos. Un pueblo, un país, 90 y tanto % musulmán.
y está lleno de misioneros, incluyendo misioneros que van a predicar fe, que van a predicar prosperidad financiera. Sí, hermanos queridos. Yo me fui de espalda, yo creí que los misioneros, todos los misioneros eran como la familia por la que nosotros oramos, por ejemplo, ¿verdad? Que nosotros oramos a menudo por ellos. Qué gente, hermanos, que está llevando la palabra del Señor, la doctrina sana. Pues no. Hay gente que se especializa en hacer misiones para ir a predicar evangelios errados totalmente. Dinero, sacar el dinero a la gente, lastimosamente. Pero me refiero en este caso a los testigos de verdad, a los mártires de verdad. Gente que está dispuesta a dar su vida, hermanos, por la causa de Cristo. Que quizás nosotros no llegamos a ese nivel, porque estamos cómodos, estamos tranquilos. Vivimos en un país donde se puede predicar sin ningún problema, sin ningún problema. Pero por ejemplo en Afganistán, Somalia, Irak, Corea del Norte, son países, hermanos, donde predicar cualquier otra cosa. En India, en algunas regiones de India, si no es el hinduismo, no puede usted predicar absolutamente nada más. Y esta gente, hermanos, solo veo una forma de tomar a su esposa, de tomar a su hijo y decir, vamos. ¿Cuántos irían? No, yo no iría, hermanos. Perdónenme, no sé, no lo creo. Ni siquiera creo que me volvería al lugar donde me crié. Aquí estoy bien, aquí estoy tranquilo, aquí estoy cómodo. Me gusta el aire acondicionado aquí a mí. Ahora, ¿es pecado? No, hermanos, cada quien nació con una función específica. Así es. Tal vez usted en su trabajo haya sufrido por causa de Cristo. En su familia probablemente usted haya sufrido, pero su corazón se llena de amor, de misericordia, de compasión. ¿Saben ustedes que la gente que más se burla de Jesús es la gente que más necesidad tiene del Señor? Oh, sí. La gente que más rechaza el evangelio es porque ha sufrido más, ha tenido mayores experiencias tristes, abandono, cuántas cosas. Si supieran que el único que puede cambiar sus vidas desde adentro, hermanos, es Jesús. Desde adentro. Los problemas no van a solucionarse algunas veces. Las crisis van a seguir allí. El que dice venga Cristo para que sus problemas se terminen es un mentiroso. Las crisis van a continuar muchas veces, las enfermedades van a seguir. La diferencia es que ahora yo puedo ver la vida desde la perspectiva bíblica, desde la perspectiva cristiana, como por ejemplo, en el mundo tendréis aflicciones, dijo Jesús. Pero antes de decir eso, dice algo maravilloso Cristo, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Es importante que mencionemos el versículo famoso con el versículo anterior que no es tan famoso. Dice Jesús, en estas palabras os hablo para que en mí tengáis paz, que en el mundo tendréis aflicciones, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Simplemente podemos ver el mundo, la vida, tenemos una perspectiva diferente. El Espíritu Santo, hermanos, nos hace cambiar la perspectiva de la vida, de la familia, de los empleados, del trabajo, los que son jefes, los que han sido jefes en sus lugares de trabajo. Ustedes pueden ver gente completamente amargada, destrozada, que solo están para querer desestabilizar la empresa, el negocio, la organización. Ahora nosotros podemos entender que gente con serios problemas, con amargura, con dolor, con resentimiento, que mientras no dejen al Señor entrar en su corazón, no podrán ser sanos de esa amargura y de ese resentimiento en sus corazones. Y no hablo de religión, hablo de Cristo realmente en sus vidas,
del Espíritu Santo realmente en sus vidas. Testigos, hermanos, mártires, poder para hacerlo. Y seremos testigos, ¿dónde, hermanos? Dice la palabra, en Jerusalén. De esto lo hemos hablado alguna vez. Cada uno tiene un lugar hasta donde va a llegar. Jerusalén, primero ellos, los judíos, hasta allí, Jerusalén. Después dice en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esto se cumple, por ejemplo, en el apóstol Pedro, ¿no? Sus cartas del apóstol Pedro eran para los que estaban fuera, los que se habían ido. Por eso es que Pedro, los del exilio, por eso es que Pedro les dice, miren, es necesario que sufran por un poco de tiempo. Es necesario que sufran por un poco de tiempo, pero, y ahí sacó el canto aquel hombre, ¿verdad? Mas el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna, Él os perfeccione, os consuele, os aliente, y a Él sea la gloria. Marco se comió, pero es necesario que sufran por un poco de tiempo. No lo puso, pero todo lo demás es verdad también. Toda la gloria, sea Él, sea la gloria en la iglesia por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, ¿a quién le gusta escuchar que es necesario que sufra por un poco de tiempo? A nadie. Pero les tengo una noticia, es necesario. El sufrimiento en nosotros es necesario. Tú, como buen soldado de Cristo, le dice Pablo a Timoteo, ¿recuerdan? Sufre penalidades. Hermanos, si solo hay una forma de poder sufrir tranquilamente, si se puede decir de alguna manera, con el Espíritu Santo. Hay cosas, hermanos, que por más que ustedes se esfuercen no van a poder lograr. Hay cosas que por más que ustedes luchen no van a poder tener. Hay sueños que por más que se esfuercen no van a poder cumplir. Hay metas que por más que quieran no van a poder lograr. Pero tenemos el gozo del Señor, la paz, la fortaleza, que nuestra recompensa más grande, hermanos, es la eternidad con el Señor. Ese es nuestro camino, nuestro futuro, nuestro mayor regalo. También hay sueños que sí van a lograr. Claro, esto es así. También hay metas. Si usted se propone querer tener su casa propia, búsquelo, hermanos. Ore, pídale al Señor. Sí se puede, con la ayuda de Dios y con orden en nuestra vida. Acuérdense, Dios bendice el orden. Dios bendice el orden a los que tienen un presupuesto, a los que no gastan en cosas innecesarias, etcétera, etcétera. Pero ese es tema de finanzas, eso es para otro día. Pero sí hay sueños que podremos lograr, pero otros no. Hechos 4:31. Hechos 4:31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Alguien recuerda el contexto de esto? Cristian, ¿te acuerdas? Pedro y Juan habían sanado al cojo. Me encanta porque es un milagro del cual nos gloriamos en ese milagro. Y estaba el cojo en la puerta, la hermosa, ¿verdad? Y de pronto, hermanos, apareció Pedro y Juan, y el cojo les pidió unas monedas, y ellos le dijeron, ¿qué? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre del Señor, ay, aleluya, levántate. Y el cojo saltaba y anduvo, y terminaron presos por haber hecho eso. Terminaron presos una noche por haber sanado a un cojo. Y me seréis testigos, mártires. Imagínense, nos vamos nosotros a orar por alguien que está muy enfermo, y de pronto Edgardo y yo nos vamos. Primo, oremos. En el nombre de Jesús se va a levantar. Ok, amén. Bueno, nos vamos. Hermano Edgardo, fíjese que mi mamá, mi papá se ha levantado. Ah, gloria a Dios. Primo, mira, fíjate que sanó la persona por lo que era. Ok, aleluya, gloria a Dios. Y en la noche
¿Quién es? La policía. ¿Por qué? Ustedes fueron a orar, sí, pero vamos. Alguien los demandó por haber llegado. Y terminamos presos. Pregunto yo, ¿hubiéramos ido a orar antes? ¿Hubiéramos ido a orar si sabíamos que íbamos a terminar presos? Quizás no. Quizás no. Me encanta la sinceridad. Quizás no. Vamos al hospital y le hacemos ahí oración por todos. Y se levantan 10 y terminamos presos por eso. Pues eso es lo que pasó, hermanos, con Pedro y Juan. ¿Cuánto les emociona eso? Difícil, ¿verdad? Pero, dice la palabra que se pararon ante el concilio, los pusieron en medio de la plaza al siguiente día. Los soltaron, esta vez no les dieron, no los azotaron por esta vez. Pero los pusieron en medio de todos. ¿Por qué? ¿Y ustedes por qué andan haciendo escándalo? ¿Por qué sanaron? Y dice la palabra, hermanos, que Pedro hablaba con tanto denuedo la palabra del Señor. ¿Alguien sabe qué es denuedo? Autoridad. Sinónimos. ¿Les ayudo? Valor. Coraje. Hay que tener coraje. Osadía. Denuedo. Con valor. No me importa, voy con valor. Dice la palabra, hermanos, que lo hablaban con tanta autoridad, con tanto coraje, tanto valor, que lo dejaron ir y se admiraban porque decían, ¿cómo es posible que estos hombres del vulgo, dice la palabra, sin estudios, sin preparación académica, la única preparación que esta gente tuvo es haber estado con Cristo 3 años de su vida? Y dice la palabra, hermanos, que el mensaje fue tan impactante que 5,000 se convirtieron a Cristo ese día. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Una de las evidencias del Espíritu Santo en nuestra vida, hermanos, es que hablamos la palabra del Señor con denuedo, con valor. No tenemos problema en poner en nuestras redes sociales, Cristo vive. No tenemos problema con decirle con respeto y amabilidad, lleno del amor de Cristo, que ese es un detalle que veremos, lleno del amor de Cristo, decirle a la gente, perdónenme, pero celebrar Halloween no es agradable a los ojos de Dios. Decirle a la gente, a los cristianos, perdónenme, nosotros no celebramos la muerte, recordamos a nuestros seres queridos, que es diferente. Pero los seres queridos que han partido ni nos oyen, ni nos ven, ni nos cuidan, ni son ángeles. Están dormidos, esperando la resurrección. No nos escuchan, no nos ven, no nos cuidan. Eso de que mi abuelita llegó a despedirse de mí antes de morirse, eso, hermanos, no era su abuelita, era cualquier otra cosa, menos su abuelita. El enemigo es el padre de mentira. Y para los que nos criamos en un pueblo, esas historias de que mi mamá me vino a tocar la cama por debajo, esa no era mi mamá. Era el engañador que tiene a la gente bajo el yugo de ignorancia, bajo el yugo de mentira. Y esas cosas son las que detienen a la gente de creer en un Dios de poder, en un Dios, en un Cristo que dice la palabra, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ese es el denuedo que hay que tener. La autoridad, el coraje, decirle a sus compañeros, miren muchachos, no está bien tomar ese dinero, no está bien firmar eso, que nosotros no lo hemos aprobado, no está bien esto y lo otro, no está bien.
que ya te volviste loco, pero recibiréis poder cuando haya venido por sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis mártires, testigos. Ese es, hermanos, otra evidencia del Señor. Avanzamos. De nuevo dije, valor, osadía, coraje. Hechos 7:55. Esta historia es tremenda, hermanos, pero nos deja una gran enseñanza. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. ¿Contra quién? Contra Esteban, así es. Pero Esteban, ¿qué dice, hermanos? Lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, ¿qué dice, hermanos? Le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz diciéndole, Señor, consúmelos con tu fuego, en el nombre de Jesús. Ay, no, perdonen, hermanos. No les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. ¿Qué tal eso? Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Hermanos, esa es gente de otro. Pero podemos, hermanos, nosotros podemos también. Quizás no nos van a apedrear, porque en este país no hemos llegado ahí. Pero ¿quién puede decir, me estafaron? No les tomes en cuenta este pecado. Me abusaron cuando era niño, me abusaron en varias áreas, me engañaron, me traicionaron, se burlaron de mí. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Esa es una evidencia, hermanos, como dice la palabra, Esteban lleno del Espíritu Santo. A mí me dan ganas de llorar, honestamente, cuando me imagino a Esteban, hermano, recibiendo las pedradas. Lo mataron a pedradas, hermanos. Ese hombre empezaron a quebrársele sus miembros. Lo que usted quiera. Aquí hay un médico, sabrá mejor qué pudo haber pasado en el momento de ser apedreado con piedras grandes, más grandes. Quizás la última fue en la cabeza. Así, hermanos, para terminarlo, todo por ser un testigo de Cristo. Y Esteban, hermanos, dice, veo los cielos abiertos, hermanos, veo al Hijo de Dios sentado. Qué regalo más grande le dio Dios a su Hijo. El mundo dice, ese Dios es un tirano, porque ha dejado morir. Eso es lo que dice la gente, ateos, agnósticos, escépticos, de otras religiones, etcétera, etcétera. Ese es Dios, ese es su Dios, el que los deja morir. El mensaje de la palabra siempre se trata de morir a mí, renunciar a mí. Jesús, hermanos, decidió venir al mundo y morir por nosotros en la cruz. Él fue el primer ejemplo de muerte sufriente, si es que existe ese verbo. El primer ejemplo en nuestra época de la muerte dolorosa. La muerte de Cristo fue cruel, hermanos. Y Él siempre en la palabra nos enseña a que a la vida debemos cuidarla, debemos cuidar nuestro cuerpo, debemos ser cuidadosos en lo que hacemos, pero siempre la palabra nos exhortará a tener más cuidado de lo eterno, pues es lo más importante en nuestra vida. Siempre lo diré, me quede el tiempo que me quede por vivir. Sea un año, sea una semana, sean 60 años, lo que sea que Dios me dé por vivir. Siempre ustedes me escucharán diciéndoles,
Hermanos amados, no le demos tanta importancia a la vida terrenal. Cuidémonos, tomemos medicamento, cuidémonos, hagamos ejercicio. Dios me está hablando, hermanos, a mí primeramente. Hagamos ejercicio, cuidémonos. Pero no es más importante la vida terrenal que la vida eterna. No lo es y no lo será jamás. ¿Qué podemos sacar de este hombre? La evidencia del Espíritu Santo es que se pueden perdonar cosas realmente terribles, hermanos. Perdonamos cosas terribles. Yo conozco gente que ha perdonado ser violados por padrastros, por sus propios padres, que buscaron un poquito de ayuda. Y eso es muy importante también. Siempre lo voy a sugerir. Buscar un poquito de ayuda con alguien responsable, con alguien confiable. La ayuda de Dios y la ayuda de alguien responsable que pueda ayudarme a poder salir adelante. Sí se puede. Sé que no es fácil, pero sí se pueden perdonar las traiciones con la ayuda del Espíritu Santo. Uno más, 9:17, siempre en Hechos. Fue entonces Ananías. Vieran las ganas que tenía de hablar de Ananías y Zafira, pero este es el otro Ananías. Y entró en la casa poniendo sobre él las manos. Dijo: hermano Saulo. Hermano, solo en ese momento de haberle dicho hermano a Saulo, ya era... ¿Recuerdan quién autorizó la muerte de Esteban? Saulo. Y esa fue la noticia en Jerusalén. Si hubiera habido New York Times o Los Ángeles, lo que sea ahora, la prensa gráfica, cualquier cosa, la portada hubiera sido: Saulo de Tarso aprueba muerte de fulano de tal. Esa hubiera sido. No era problema, había licencia para matar. Esa hubiera sido la noticia. Y 4 días, por decir algo, una semana más tarde, el Espíritu Santo le dice a Ananías: quiero que vayas a orar por Saulo. Incluso Ananías le pregunta: ¿y eso? Y el Señor le dice: no tengas miedo, ve, que lo he escogido para gloria mía. Eso es como que, hermano, yo le diga a ustedes: Daniel, el Espíritu Santo te habla y te dice: ve a orar, lo he escogido para mi gloria, saldrá de la cárcel. Más o menos eso. Todos saben quién es ese personaje, ¿verdad? ¿Lo pensaría, Daniel? Y llegás y le decís: buenas tardes, hermano Guzmán, ¿cómo está? Lo mismo pasó aquí. Dice el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas. Y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado. Hermanos, la evidencia de que alguien es lleno del Espíritu Santo, en este caso no es Pablo, sino Ananías. Es que el Señor le va a dar la sabiduría para poder hablar con denuedo la palabra y que la gente comprenda de qué se trata el Evangelio. Hay un tipo que se llama Agustín Laje, yo se los he recomendado que lo escuchen. Para mí es un cristiano un poquito secreto. Dice que él estudió ciencias políticas y muchas cosas, pero que en el 2018 él volvió a la fe. Eso es todo lo que él dice. Yo lo entiendo, porque si él se muestra como cristiano, se le van a cerrar muchas puertas en lugares donde sola gente como él puede llegar. Canales de televisión, medios de comunicación, etc. Pero resulta que hace un par de semanas estuvo en un medio cristiano, junto con el doctor Alducin, que es otro hombre pues con mucho conocimiento de la palabra. El doctor Alducin tiene sus detalles, a veces ha metido la pata, pero me gusta que siempre pide disculpas cuando se equivoca.
que eso es lo que hace la diferencia entre un hombre de Dios sencillo y humilde y un orgulloso que se equivoca y nunca pide disculpas. Entonces están sentados allí entrevistados por una persona. Hermanos, ¿y qué manera de esta gente de explicar lo que estamos viviendo en el presente, tanto desde el punto de vista social, político, geopolítico, social y desde el punto de vista bíblico? ¿Qué manera de explicar? Eso, hermanos, es lo que hace el Espíritu Santo. Ya no podemos llegar, como yo conocí hace tiempo a alguien que me decía, mira, fíjate que los mormones me están buscando, sé que lo que me dicen no es cierto, pero yo no tengo manera de decírselos, de mostrárselos con la Biblia. ¿Cuántos años tenés de estar en la iglesia? No, toda mi vida. ¿Y cuántos años tenés ahora? 35. En 35 años, supongamos que en 15 años no has podido aprender un poquito de la defensa del Evangelio. Hermanos, no es posible. No es posible que los testigos de Jehová lleguen y ustedes les digan, no, miren, sí, no, pero yo... No, hermanos queridos, es indispensable en el tiempo en el que vivimos aprender de apologética, aprender de teología, aunque nunca pisemos un instituto rimbombante, el máster, nunca. Pero sí, hermanos, poder saber, conocer de la palabra, entender que Jesucristo es Dios, que el Espíritu Santo es Dios y que no es una fuerza, que no es un profeta nada más como lo creen los musulmanes. Jesucristo es Dios. ¿Por qué? Porque dijo Jesús en cierta ocasión, si ustedes me han visto a mí, han visto al Padre, porque el Padre y yo uno somos. Pero hay gente que no conoce ni eso, hermanos. Como dice el doctor Alducin, ya brínquense el Salmo 23:1. Ya avancen de eso. Ya avancen de Juan 3:16. Aprendamos un poco de escatología. Si usted le pregunta al 80% de la gente cuál es el evento que espera la iglesia, no saben, hermanos. ¿Qué va a pasar mientras aquí esté la tribulación? No saben, hermanos. Y este hombre, cuando puso sus manos sobre Saulo, dice la palabra que se le cayeron de los ojos como escamas. Hermanos, ustedes y yo urgimos de ir con la gente, enseñarles la verdad y que a la gente se le caigan los velos que no los han dejado ver más allá de un culto dominical. La gente ama el culto dominical. La gente, la iglesia del Señor va al culto dominical por una tradición, por una costumbre, por una culpa, por cualquier cosa, menos entiende lo que significa estar allí. Gente sigue clavada con los pantalones en las mujeres, con el maquillaje en las mujeres, con que si el predicador no predica con corbata, que si por qué usa jeans, que si por qué lo otro. La evidencia del Espíritu Santo es que podamos compartirles la palabra y enseñarles que dejen dogmas de hombres y que busquen la vida de Cristo realmente. Amén, hermanos. Amén. Estamos por terminar. 13:6, siempre de los Hechos. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago. Estas historias son hermosas, hermanos. Hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo. Varón prudente era el procónsul. Llamando a Bernabé y a Saulo, recién convertidito, hermanos, Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, lo cual era un rollo para un procónsul. Un procónsul era, hermanos, como un alcalde, como un gobernador, ya romano. Por eso no se llamaba Cefas, se llamaba Sergio Paulo.
Pero les resistía Elimas. ¿Quién es el mago? Bar Jesús. Pues así se traduce su nombre. No tuve cuidado de ver qué significaba. Ahí lo buscan ustedes en Google. Procurando apartar, gracias, de la fe al procónsul. Ay, hermanos. Pero Saulo, que ya había recibido al Espíritu Santo. Y en el versículo 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, nos aclara Lucas. ¿Qué dice ahí, hermanos? Lleno del Espíritu Santo. De película, hermanos. Fijando sus ojos en el mago, le dijo, lleno de todo engaño, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, me expongo escalofriante, hermanos. He aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por misericordia por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, aleluya, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Una de las evidencias del Espíritu Santo en el cristiano es que los demonios se sujetan a lo que anda uno dentro del corazón. Hermanos amados, esa autoridad que solo el Señor puede dar. Usted se puede parar enfrente de alguien que le está deseando el mal, y obviamente hoy no lo vamos a dejar ciego, pero hermanos, puede reprender. ¿Cuánta gente anda ahí, no? ¿Lo han visto? ¿Cuánta gente llena de maldad? ¿Cuánta gente con demonios, hermanos, en su corazón? Hay que llamar las cosas por su nombre. Yo soy de los que creo que los espíritus demoníacos no tanto se sujetan a mí, es lo que yo creo. Aunque los 70 cuando volvieron dijeron se nos sujetaban los demonios. Eso les dice que bueno, solo cuiden que sus nombres estén en el libro de la vida. Pero hermanos amados, en este caso Pablo le puso tinieblas a este hombre y tuvo misericordia porque le dijo solo por unos días. Por eso no quise hablar de Ananías y Zafira, hermanos, porque es muy fuerte. ¿Conocen la historia? Se la resumo. Quisieron engañar al Espíritu Santo. Pedro, hermano, ¿cuánto vendiste la propiedad? Tanto. Vaya. Por cuanto has querido engañar al Espíritu Santo, sáquenlo. Pareciera que no había misericordia, ¿verdad? Y de pronto viene la esposa, Zafira. ¿Y en cuánto vendieron? No, en tanto. Ok. A la puerta están los pies de los que sacaron el cuerpo de tu esposo. Ahora también te sacarán a ti. Y dice la Biblia, hermanos, que la gente entró en pánico. En pánico. Ese es Dios, hermanos. Ese es Dios del cual Jesús nos libró en la cruz. Porque ahora hemos hecho cantidad de cosas, hermanos. Por eso es que yo lloro cuando pienso en eso. Porque si yo estoy aquí es solamente por la misericordia del Señor. Nada más. ¿Y ustedes? También, ¿verdad? Romanos 15:13 dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de que vosotros, hermanos míos, estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestarse los unos a los otros. Una de las evidencias de la persona que tiene el Espíritu Santo es que están llenos de bondad y de conocimiento. Hermanos, nos hemos quedado a medias, ni siquiera me quedaron unos 3 versículos más por ver. Si estamos con vida el próximo domingo vamos a continuar con este tema. ¿Qué les puedo decir del último versículo?
se lo repito, una persona que está llena del Espíritu Santo es bondadosa, es generosa, ¿verdad? La bondad, ayuda, levanta la mano, ora por el que ha caído. Eso es lo que el Espíritu Santo hace en nuestros corazones, hermanos. Así que si el Señor nos lo permite y nos da vida, continuaremos el próximo domingo con lo último de las evidencias del Espíritu Santo y un punto más con la ayuda del Señor. Padre, te damos gracias, Señor, esta mañana.